Hola. Hola, Ricardo. ¿Andas por aquí? Oye, qué calor que hace aquí en Panamá. Hola, aquí está. Ya vi tu invitación, la acabo de aceptar, pero no sé por qué no te conectas. Ah, ahí está. Ahora, Hey, ¿qué pasó, Ricardo? Hasta que ahora, al fin. me tenías nervioso, coño. Madre, y yo lo estaba también. Bienvenido, qué Bueno, gusto saludarte. igualmente, hombre, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo? Bueno, Oye, buenas tardes para nosotros, tardes para vosotros es poco más de mediodía. sí, acá es la una. Allá para Sí, nosotros es de noche, y en Panamá para las 8 de la noche es de noche. Pero el sí, bueno, sol aquí todavía no. está afuera. El sol está Sí, afuera ya. sí, sí, Hombre, sí, sí, bienvenido, sí. Muchas Ricardo, gracias. por aceptar Ha mi apostado, pero aquí invitación. estamos, ¿eh? Oye, tenemos que coger un curso para actualizarnos en esta Joder, y tecnología. tanto, y Bueno, tanto. tenemos algunas personas conectadas. Yo voy a tratar de ir Sí, sí, ahí saludándolas voy viendo, sí. para que sepan que los estamos Sí, también viendo, que no crean por supuesto, sí, que sí. están solos. Sí, sí, Ahí se saludos acaba a de todos. conectar la señora Mirta, Fernando. Mira, los esquiadores, una amiga mía, María Jesús, un saludo, María Jesús. He visto antes a Lola, Dolores Pelza, Sí, sí, por desde ahí se deben España. conectar. Sí, 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 sí. Y bueno, ahí anda la gente conectándose. Pues un saludo Bueno, para todos y Ricardo, ¿tú muchas de gracias por dónde acompañarnos. eres? A ver, porque ese Bueno, acento vamos como a que ver. no lo reconozco. No, ¿eh? Bueno, pues yo soy de un pueblo que está en el centro de Castilla, al lado de Segovia, a 11 kilómetros de Segovia. Estamos situados, para que la gente que no conoce España, que es de fuera, que se nos ubique, estamos como a 100 kilómetros al norte de Madrid y como a ciento y poco al sur de Burgos, Ok, ¿vale? ok. Entonces, es un sitio como el otro día pudiste comprobar que estuvimos dando un paseo por ahí, Exacto, muy sí. monumental. Bello lugar. Y bueno, sí, y bueno, el corazón de Castilla, aquí Es, estamos. ah, sin entrar en el tema, porque eso va a ser tema de otro en vivo, eh, ¿esa es la tierra de quién? Correcto, esa es la tierra de Pedrarias Dávila, que la gente de Exacto, Panamá, Nicaragua, todo lo que era la exacto. antigua Castilla y el Moro, conocerá muy bien, Es un personaje controvertido, pero totalmente. después vamos a hacer un programa sobre él para que vean la ciudad y el Sí, lugar donde él nació. Muy sí, sí, interesante. sí, 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 así es. Bueno, Sí, sí. Ricardo, sin duda la historia es una herramienta que han utilizado política e ideológicamente. Y nosotros, tanto en Hispanoamérica, y me da la impresión, como en España, nos han vendido una historia no, exagerada, manipulada, distorsionada. Entonces yo creo, por eso se me ocurrió ponerle el nombre de las cosas que hemos olvidado. Sí. Yo hablo con los panameños, le hablo de parte de la historia de lo que éramos, de Panamá, Ujú. y no la conocemos. Entonces, Sí, sí, sí. hemos olvidado que, por ejemplo, eh, teníamos la moneda más poderosa del mundo. Así es. Así es, los míticos reales de A8. Correcto. Como sabes bien, fue la primera moneda de curso legal en todo el planeta. Con los Exacto. reales de A8 se podía comprar, y de hecho se compraba en todo el orbe, porque mucho antes de que en estos tiempos se empezara a escuchar la globalización, Exacto. el mundo hispano ya lo habíamos inventado. Exacto. Teníamos un comercio global a través de todo el planeta, como digo, a través de los navíos de la carrera de Indias, y se utilizaba como moneda de cambio antes, lo que ahora es el dólar, antes era el Exacto. real de A8 español. Había Exacto. diversas cecas, una de ellas estaba de hecho aquí en Segovia, había en Sevilla, había en México, En Perú, había en Lima, en Perú, en la Ciudad de los Reyes, y, y era el principal, el principal producto de exportación del Imperio Hispánico, era el Real de A8. exacto, correcto. Más que otra cosa, lo que llevaban los galeones en sus bodegas
eran reales de 8. Y era Y era nuestra una moneda moneda. que era nuestra moneda. Era De hecho, nuestra, porque nosotros hablamos correcto. acá en Hispanoamérica como el real de A8, como si fuera una moneda, quién sabe de a dónde, de España, de No, no, ellos. Allá no, era la nuestra. no, claro, es que hay que tener en cuenta que España era todo, o sea, Claro, España era desde Tierra de Fuego hasta prácticamente Alaska, desde luego lo que hoy es España, las claro, Filipinas, que pertenecían al virreinato de la Nueva España, exacto. eran territorio que se Correcto, regía desde la Ciudad de México, correcto. territorios que había en Europa, y era la moneda de todo el territorio hispánico. Pero además, como digo, se utilizaba como moneda en muchísimos lugares. Las cecas de lugares como Arabia Saudí, como Abu Dhabi, como la propia Imagínate. China, las reacuñaban y ponían encima un cuño suyo y era moneda de curso legal en aquellos países. Hay que darse cuenta de que en China, por ejemplo, ha sido moneda de curso legal hasta Mao Zedong, Exacto. O sea, hasta estamos hace hablando 4 días. de 1950. Hasta hace 4 días fue moneda de curso Exacto. legal en la China, porque llegaban a Exactamente. través del galeón de Manila o de Acapulco, llegaban a Filipinas y los comerciantes chinos estaban ansiosos de la plata de los virreinatos de América, ¿no? Claro. La primera moneda de curso legal en los Estados Unidos, hay que decir que no fue Exactamente. el dólar, fue el real de A8 español, Exacto, nuestra moneda, nuestra moneda. inclusive el símbolo Sí, sí, sí. con las columnas de Hércules. Sí, sí, hay una teoría ahí que dice que el símbolo del dólar viene de las dos columnas de Hércules y la S vamos, la S que hace el dólar es Exacto, el plus ultra, ¿no? El lema de los reyes de la monarquía hispánica. Hay otra teoría que dice que es un sumatorio de los asientos contables de los contadores de cualquier parte del Imperio Español. Entonces, cada uno coja la teoría que más quiera, ¿no? claro, 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 claro. Pero nosotros, ¿cómo es posible que en Hispanoamérica, y me atrevería a decir que inclusive en España, hayamos olvidado? O sea, nosotros éramos el imperio a vencer. O sea, Por nosotros, supuesto, los hispanos, es que tenemos también que entender lo que tanto se menciona. Es que Hispanoamérica no era de España, era España, que correcto, es muy diferente. O totalmente sea, como diferente. digo yo en plan cotidiano, Miguel de Cervantes no necesitaba pasaporte para venir a Panamá. O sea, Por supuesto, este era su país, este era por su supuesto. territorio al cual Por tenía supuesto. derechos. De hecho, él intentó pasar a Indias Exacto, como se llamaba, porque no se llamaba en las crónicas, no se lee ni América, ni siempre ellos, en las crónicas siempre se lee las Indias, y el propio exacto, Miguel de Cervantes intentó pasar a Indias. Lo que pasa es que correcto, luego no lo hizo, ¿no? Pero él iba a su casa, exacto, exacto, todo era España, ¿no? correcto. Es como Entonces si tú te era un fueras para territorio Madrid. inmenso. Es como si tú Por fueras para supuesto, Madrid o así para es, Sevilla. O sea, así cualquier es. nacido en Panamá o en el Virreinato del Perú, porque ojo, hace un rato dije Perú, y como tenemos un mapa en la cabeza, creemos que estamos Sí. hablando del Perú actual. No, no, Y acuérdate que Panamá perteneció primero al al Virreinato del virreinato del Perú, Perú. después al Sí, sí, Virreinato de la Nueva Granada. sí, sí, correcto, sí, sí. Entonces, todo este territorio era como si tú te fueras a Madrid, así de Así simple. es. O sea, Así es. entonces Era un nosotros éramos territorio, el imperio a vencer. por supuesto, todo el mundo quería lo que no tenía, ¿no? Que era la Correcto, riqueza, la ostentación, exacto, la manera de vivir, todo lo que teníamos en el Imperio Hispánico. Hay que tener en cuenta que en el momento, no se me vayan a enfadar nadie de los que me escuchen, pero en el momento de las falsas independencias de exacto, los países correcto, sí, americanos, porque fue así, o sea, realmente fueron guerras civiles. exacto, Antes de las independencias o emancipaciones de los países que ahora que conforman Hispanoamérica, el nivel de vida, la calidad de vida que había en Lima, en la propia Panamá,
Es en correcto. Ciudad de México, en cualquier... Sí, hay el Real de 8. Ese es el Real Sí, de sí, sí. A8. Sí, señor, sí, 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 señor. El nivel de vida que había en cualquiera de estas ciudades era infinitamente superior a cualquiera de que había en Londres, en la propia Madrid, en Exacto, París, en exacto. Alemania. Hay cartas de los virreyes de México, hay cartas en las que, obviamente, de manera educada, como corresponde a un virrey, regañan, entre comillas, a los reyes de España diciendo cómo pueden vivir en esos villorrios teniendo aquí la ciudad de los reyes de Lima, teniendo aquí México, que son ciudades con una opulencia apabullante. Es Tenían correcto. alcantarillado, tenían periódicos, cosas que todavía ni siquiera había aquí en muchos Imprenta, lugares de Europa, hospitales, imprentas, hospitales, universidades. universidades. Cuando se hizo la Universidad de Harvard, creo que fue en 1646, una cosa así, en Hispanoamérica, ya había 15 Por universidades. supuesto, por 15. supuesto. O sea, Y a y ver fue cuál 100 fue años después. y a ver cuál fue la siguiente después de Harvard. Bueno, O, bueno, bueno. o sea, o Sí, sea, otra cosa que se... nosotros éramos el imperio y lo hemos Por olvidado. supuesto. Lo hemos olvidado Y, totalmente. pero es que se ha olvidado allí, pero aquí está absolutamente olvidado y muy tergiversado. Entonces, Exacto. eh, mm, los ingleses, holandeses, franceses, alemanes, estadounidenses, hicieron tan bien su trabajo con la leyenda negra Exacto. que nos han hecho hasta nosotros mismos olvidar nuestra propia historia y vendernos la suya inventada. Es Un correcto. ejemplo, un ejemplo brutal de esto es que siempre nos referimos a los Estados Unidos como siempre que se habla de ellos, se dice los americanos, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué pasa? Exacto. ¿Que un señor de Tierra de Fuego, de Panamá, de Quito, no es americano? ¿O los Exacto. americanos solo son ellos? Es correcto. Fíjate si nos han vendido bien Claro. la leyenda negra, ¿no? Claro, pero es que el lenguaje es una herramienta también que se utiliza ideológicamente y de manera Totalmente, sutil y venenosa. totalmente, totalmente. Pero nosotros también tenemos nuestros propios traidores, ¿verdad? Hombre, ¿cómo no? Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo interesante que a mí me llama mucho la atención. En América Latina, en 1971, surge un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Sí, sí, Galeano. Y es un sí, libro que sí, le sí, sí. hizo muchísimo daño a Hispanoamérica y a mucha gente. Muchísimo. Claro, tenemos que ponernos en el contexto que es un libro que surge de la izquierda y suelta cualquier cantidad de mentiras y de veneno histórico, tergiversando la Ujú. historia, porque Sí, sí, tenemos que recordar que la leyenda negra es agarrar un hecho histórico y distorsionarlo, claro, la propia, sí, ocultando la verdad, resaltando las cosas, vamos a decir, feas. Déjame ponerle, claro, saludar aquí a gente que está llegando. claro, sí, 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 Bienvenidos, sí. no sé, para A ver, Esther, que la he a visto Linet, antes por ahí yo también, hola Esther. Francisco. Entonces, este señor Eduardo Galeano en la Feria del Libro del 2014, si mal no recuerdo, alguien le preguntó las venas por este libro, Las venas abiertas de América De Latina, y América él Latina. dice, no recomiendo la lectura de este libro. Yo no he vuelto a leer ese libro más Sí, nunca y de hacerlo me caería pata para arriba. sí, 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 sí. Por lo menos tuvo la honestidad de reconocer que, bueno, Eduardo Galeano para empezar no es un historiador, que eso no quiere Ujú. decir que no pueda escribir, Claro, pero por digo, no supuesto. tuvo el rigor científico, porque la historia es una ciencia en tanto y en cuanto hayan documentos que la valen, así de simple. Claro, Entonces, claro, el claro. hombre lo que empezó a escribir fue Lo fue, malo es que fue es política, un libro, política, sí, sí, sí. Es un política. libro que fue muy leído y sigue siendo muy leído. Por Sigue siendo supuesto, muy por leído. supuesto. Entonces, hay otro también que creo que es Memoria de los Vencidos, que también es muy leído también. Y sí, hace mucho daño desde el punto de vista de que no es rigurosamente histórico. O sea, carga las tintas totalmente sobre todo los típicos tópicos de la leyenda negra que Exacto, claro, comentabas antes, coge algo de verdad y lo tergiversa. claro, La propia claro. palabra leyenda ya Exacto. te dice que no es verdad. Es como Es lo de la niña de correcto. la curva o el Yeti. Algo tiene de verdad, seguro. Pero no es cierto, es Sí, una sí, leyenda. hubiese sido leyenda negra o cuento negro o Claro, historieta.
Claro, claro, pero ¿cuánto daño nos hizo? muchísimo. ¿Cuánta Y sigue traída? haciendo, ¿eh? Y sigue haciendo. Aún la gente, hombre, a mí me da mucha tristeza, por ejemplo, cuando yo escucho decir, para juntar lo que estábamos hablando del Real de A8 y de la riqueza que había en nuestros virreinatos, Sí, sí. siempre dicen que aquí lo que hubo fue un saqueo y Sí, que que se llevaron todo el saquearon, oro. o sea, cuando el virreinato del Perú y el virreinato de la Nueva España eran de los lugares más ricos del Sí, mundo sí, y sí, sí. legalmente eh, se iba para España el 20%, El quinto real, lo que llaman el quinto real. O sea, correcto. el resto se quedaba aquí. Esto era uno Ujú. de los lugares más ricos del mundo. Inclusive en una Claro, claro. ocasión se pensó hasta que la capital del imperio fuese el virreinato de la Nueva España, lo que hoy conocemos Sí, como sí. México. Así es. Entonces, y ese punto es muy importante porque cada vez que hablan de que no, pero que América fue saqueada, Saqueada. Se llevaron todo el se oro. llevaron todo el oro. Y Sí. Pues mira, oye, es muy curioso eso es una porque mentira. es totalmente, mira, O eres un eh, ignorante de yo no sé qué tipo. mira, es muy curioso porque efectivamente con el quinto real, que era el 20%, era el impuesto que se pagaba allí, aparte luego de las alcabalas, el diezmo, los impuestos de avería para las naves de la carrera indias que iban y venían, eso llegaba a suponer un 30, un 40%. Hoy Exacto, pagamos entre el IVA y todos los demás impuestos, el IRPF, lo que nos quitan de las nóminas, más del 50% cualquiera de los que nos están viendo ahora. exacto, Entonces, nos quitaron, se llevaron todo el oro. Bueno, como hemos comentado antes, lo que principalmente se llevaron era plata. Plata. Hemos exacto, comentado que el Real exacto. de A8 español era el principal producto de exportación de la monarquía Es hispánica. correcto. Se llevaron plata, pero si tú ahora mismo invito a todos los que estén viendo y les reto además a que cuando acabemos esta conversación entren en el ranking de los principales productores de plata del planeta. Se sorprenderán al ver que el primero es México, Exacto. el Correcto. segundo es Perú y entre los 10 primeros está Bolivia, donde estaba el Cerro Rico de Potosí, Exacto. está Chile, o sea, todo no nos lo llevamos porque siguen siendo los primeros productores de plata, Exacto. ¿vale? Entre los, Y a ver quién está saqueando esas minas. claro, ahora quién se las En está. manos de quién están? Claro, pues que pregunten a los canadienses, a los estadounidenses, a A los los ingleses, ingleses. que en 10 años de producción se llevan más que en todo lo que duró el periodo virreinal. Tres Entonces, siglos. a lo mejor en todo no nos lo llevamos, algo se quedaría allí, ¿no? Aparte que, Exacto. como comentas, España no, o sea, que España no fue allí a hacer nada. Allí había sus arquitectos, sus constructores, sus ingenieros, que construyeron iglesias, catedrales, puertos, Correcto. flotas enteras, teatros, acueductos, calzadas, pueblos, murallas, castillos, presidios, fortalezas, etcétera, 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 etcétera. Eso no es el maná, no cae del cielo. Y sobre todo mestizaje. Por supuesto, algo fundamental que Por, se quiso hacer desde el primer instante. Desde correcto, el primer correcto. instante, desde el primer instante de la conquista, por supuesto, es innegable y es rigurosamente cierto que hubo masacres, fue una conquista, Hombre, no fue ningún claro, camino de rosas, claro, pero desde el claro. primer momento se fomenta el mestizaje de algo, o sea, si hoy día hay un continente mestizo en el planeta, no es Asia cuando lo conquistaron los ingleses, no es África cuando lo conquistaron ingleses franceses, no es No, Norteamérica. por El supuesto. único Allá continente menos. mestizo, claro, el único continente mestizo que hay es Sudamérica, porque Exacto, fue colonizado y conquistado por españoles con una mentalidad muy diferente. claro. Esto nos puede llevar un poco al tema del genocidio, ¿no? Por supuesto, claro, Eh, que tanto vociferan que hubo genocidio, un ¿no? genocidio, Hubo o sea, genocidio. y 3 siglos, imagínate de genocidio, no hubiera quedado un indio aquí. No, 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 Mi no, no, abuelita correcto. era una india nobe, de aquí de Claro. Panamá. Sí, sí, si uno solamente tiene que dar un paseo por cualquier ciudad hispanoamericana y mirar a la cara a la gente, es tan sencillo como eso, ¿no? Tú vas a Ecuador o, Nuestros ojos, nuestros claro, ojos nos delatan. claro, Que, son oye, tú poco tienes de europeos. chinito, no, no, es de indio. Claro, claro. Entonces, bueno, si se hubiera producido un genocidio, ¿quién habría quedado allí? Hay que Exacto, darse cuenta
de que los españoles, cuando llegan a lo que hoy es Santo Domingo, que es lo que primero empiezan a conquistar y demás, se está saliendo de la Edad Media. Exacto, En claro, claro. 1492 es, según los cánones históricos, el fin de la Edad Media. Exacto, correcto. Muchos de los que conquistaron, el propio Pedrarias Dávila, del que hablaremos un día, Exacto. participó en la toma de Granada y en las guerras de Granada que finalizan la Edad Media. Cuando conquistan, tiene un sistema de conquista medieval. Aquí en la Edad Media, en la Reconquista, lo que llamamos el periodo histórico de la Reconquista, lo más difícil de todo no era ganar las batallas. Lo más difícil de todo era, una vez ganadas las batallas, repoblar esos territorios. Es Porque correcto. eran territorios muy extensos que había que reconquistarlos. Hay un episodio que delata perfectamente esto. En 1212, en la mítica batalla de las Navas de Tolosa, que fue una cruzada que promulgó el Papa, una coalición de reyes cristianos y Correcto. europeos fueron avanzando hacia el sur. Hubo una fortaleza que se llamó Malagón, que se les dejó a la vanguardia europea y les arrasaron a sangre y fuego, como cuando tomaron en su día Jerusalén, que cuentan las crónicas que la sangre llegaba hasta los Ijares. Alfonso VIII, el rey castellano que llevaba esa expedición, les castigó a los reyes, o sea, a los nobles europeos, y les dijo que se fueran por donde habían venido, que aquí no se hacía eso. Esto es 1212, porque el sistema de reconquista que se llevó a cabo en España era ganar batallas y repoblar. ¿De qué te sirve Claro. llegar a un sitio, masacrar a todo el mundo? ¿Y luego qué haces Exacto. allí? Claro, claro, ¿Qué claro, haces allí? Quién va a trabajar? ¿Quién va a producir? ¿De qué te sirve tener una extensión inmensa, baldía de gente? claro. Hasta el siglo XVI, según las leyes, según las cartas registradas en el Archivo de Indias, viajaron a España 200.000 españoles, hasta finales del siglo XVI, Imagínate. ¿vale? En casi 200 años, 200.000 españoles. Es imposible repoblar Eso no es un nada. continente con eso. ¿Qué se hizo? El mestizaje. Claro, El mestizaje. ¿Que hubo miles y miles de muertes por enfermedades? Es innegable. claro, Por claro, las claro. guerras, es innegable. Pero genocidio implica que sea algo hecho a propósito. Exactamente. Y en ningún momento estaba el propósito de ningún conquistador arrasar, erradicar y masacrar a la población. Es absurdo. Pero es que ahí está la mala fe de las personas que hablan y se expresan diciendo que hubo un genocidio. Ahí es donde está o la ignorancia o la maldad, porque muchas de estas cosas se dicen con una doble intención. Yo Que, quiero pensar que es solamente ignorancia, porque es bueno, lo, yo insisto. creo que en algunos casos sí y en otros no. Pero Cuando vamos, es que, puede imagínate, ser. imagínate cuando lo dice Evo Morales, que es Bueno, un mestizo. sí, Porque, sí, sí, porque, sí, sí, ah, óyeme, o el sí, presidente sí, sí. de México ahora que Claro, salió que hablando hay que pedir, tonteras. que hay que pedir perdón. Sí, sí, Hay que pedir perdón. cuando él tiene familia allá en España. Pero fuera parte, o sea, vamos a ver, si hablamos de la conquista de México, sí, o sea, ¿estamos seguros de que 170 y tantos españoles conquistaron México? Exacto. O sea, ¿Estamos es seguros? absurdo. Es que es O sea, absurdo. si no hubieran contado con la inmensa ayuda de los totonacas, de los Es tlaxaltecas, correcto. tú ves La el códice palabra de clave Tlaxcala, es alianza. alianzas, Hernán alianzas, Cortés, como Vasco Núñez de Balboa, hizo alianzas con como los Pizarro, indígenas. como todos, si tú ves Porque el códice de Tlaxcala, los mexicas tenían de esclavos a las otras tribus. totalmente, Así de simple. Y no solo, y de totalmente, esclavos, y los tenían, eh, hacían sacrificios humanos con ellos. O sea que sí, cuando sí, llega el español, se le unen claro. Dijeron, ahora se van a enterar estos. las Sí, tribus sí, oprimidas sí, sí, dijeron, por ahora los estos se van a mexicas. enterar. Sí, sí, correcto, sí, Exacto. sí, sí, sí. Prácticamente la conquista la hicieron los propios indígenas. Sí, mayormente sí, la principal fuerza militar de la Exacto. conquista son los pueblos indígenas. Si no, es imposible. Como 170 y tantos españoles que sí, que tenían caballos y tenían arcabuces y tenían Sí, unos cañones que tiraban, que hacían mucho ruido, pero pocas nueces. Entonces, exacto. si no hubiera habido la enorme fuerza militar de los pueblos indígenas sometidos
en el caso de México por los mexicas, jamás habría habido una conquista, habría sido Jamás, imposible, por imposible. supuesto. Además Y la- que los mexicas eran guerreros claro, claro, y tenían, tenían su armamento. y un armamento terrible, ¿eh? Que las espadas esas de obsidiana, eso cortaba vamos, mejor que un sable español, mejor que el acero toledano. Entonces No, sí, claro, estamos totalmente de acuerdo. ellos practicaban Además es rigurosamente histórico lo que estás diciendo. sí, sí, O sí, sea, sí, esto sí, no sí, es leyenda ni sí. cuento. No, no, Cualquier no, sí, persona seria, honesta, lo puede confirmar. sí, Hombre, yo siempre digo que hay que ir a las fuentes. Se puede ir a ver por el supuesto. códice, tú ves el códice de Tlaxcala, Exacto, en el cual los exacto, tlaxaltecas enseñan al emperador todo lo que ellos hicieron para, para, para que él viera que eran merecedores de títulos nobiliarios, entre otras cosas, exacto. y de prebendas y de demás. O sea, cuando se conquista México, que la propia hija de Moctezuma, Isabel de Es, Moctezuma, exacto, una de las mayores encomenderas de toda América, exacto. ¿vale? Entonces, Y los y descendientes sus, viven en España. vamos a ver, aquí hay un cuerpo de policía muy respetado que se llama la Guardia Civil, que ahora Exacto, mismo nuestro gobierno está cargando contra ellos. Bueno, pues la Guardia Civil fue fundada por el duque de Ahumada, descendiente directo de Moctezuma. exacto. Mestizaje total. Nuestro principal cuerpo policial, tenemos dos, la Policía Nacional y la Guardia Civil. El fundador de la Guardia Civil es un descendiente directo de Moctezuma. Más mestizaje imposible. No, no, bueno, es que tenemos que conocer la historia, tenemos que darla a conocer, divulgarla lo mejor posible, porque yo creo que los enemigos del imperio, de nuestro imperio, eh, han hecho un buen trabajo, como tú decías al Muy bueno. principio, han hecho Ha hecho muy buen trabajo. perfecto. Entonces, Impecable. prácticamente, por eso me gustó el título, ¿no? Lo que hemos olvidado. Sí, sí, Y sí. quien olvida lo que es, imagínate tú. O sea, quedas al garete al aire libre, Sí, sí. porque no tienes Así una es. historia donde fundamentarte. Mm. Cuando Y todas tenemos estas una historia cosas infinita. nos dan ánimo, nos dan orgullo. Por supuesto. Hombre, Ujú. claro que en todos lugares y en todas las épocas hay gente mala y abusiva, Por supuesto que es así. Así sin duda. es. Hoy Por mismo supuesto. podemos ver a nuestros políticos lo que son. O sea, es yo creo que de la peor clase Lo peor. que hay en Lo nuestros peor que nos ha países. tocado. Sí, sí, Y sí. cuando tú trasladas eso hace 500 años, también había gente sin vergüenza. Pues sí, sí, También sí. había gente sin vergüenza. Claro, Pero también eran juzgados. O sea, ellos sí, sí, sí. no pasaban como decimos en Panamá, no pasaban agachados. Claro, yo quiero recordar aquí cómo volvió, por ejemplo, Cristóbal Colón de su tercer viaje. Exacto, exacto, exactamente. Esposado Esposado. y prisionero por maltratar a los indios, entre otras cosas, y hacer abuso de poder allí en la Española, ¿no? Entonces volvió Exacto, esposado y volvió prisionero Cristóbal Colón, ¿no? correcto. Entonces, bueno, desde los primeros momentos de la conquista, Isabel la Católica dejó escrito en su testamento que a los indios no había que maltratarlos, que tenían que ser almas ganadas para el cristianismo. Exacto. Ya cuando ella murió, su esposo, Fernando el Católico, en las famosas leyes de Burgos de 1512, que son el germen de los derechos humanos, no Exacto. lo olvidemos, Exacto. Mil quinientos refrendan doce valga 1512, aclarar la fecha. 1512, el mismo año que se conquista Pamplona, que se conquista Navarra aquí en España. O sea, Imagina. yo lo comentaba el otro día, hay ciudades hoy en España, Pamplona, por ejemplo, Exacto. fue española más tarde que Baracoa, por ejemplo, o que Santo Domingo. O que Panamá. Santo Ah, no, Domingo, no, Panamá no. no, Panamá no. Panamá no, Panamá pero Santo Domingo en la República 1519. Dominicana fue antes Exacto, española que exacto, Pamplona. exacto. Entonces, en 1512, La Isabela, lo que exactamente, en hoy es 1500, República Haití Dominicana. más de República Dominicana, correcto. Sí, porque Entonces, Colón llega en 1492. 1492. Exacto. Bueno, sí, No, ahí sí, a la Isabela, sí, en sí, el sí, sí, a segundo Isabela viaje. sí. Sí, sí, sí. Entonces,
eh, ya Isabel la Católica cuando muere deja escrito que no se hagan mal a los indígenas. En 1512, en las leyes de Burgos, que es la primera referencia de unas leyes ay, no me sale la palabra ahora, de los derechos humanos, De los perdón, derechos. son después refrendadas después por Carlos I en 1542 con las leyes nuevas de Indias. En Correcto. 1539, en julio de 1539, tiene un hecho, o sea, acontece un hecho que no se ha repetido nunca jamás en la historia de la humanidad ni que se repetirá, que es que se detiene la conquista Exacto. para ver si es legítima Exacto. y tiene lugar el debate de la controversia de Valladolid, que era un debate no como los que ahora vemos en la tele, que salen poniéndose verdes una hora, Sí. a lo largo de 2 años, Del más bajo a lo nivel. largo, sí, sí, no, a lo largo de 2 años, entre 1550 y 1551, Es correcto. los más grandes teólogos, los más grandes juristas, por un lado Fray Bartolomé de las Casas, por otro lado Juan Ginés de Sepúlveda, Sepúlveda. debaten si la conquista es legítima o no. Eso quedó empates. Pero luego eso después traería unas terceras leyes de Indias en 1573, que se hicieron a 3 kilómetros de mi casa, ¿eh? En el Palacio de la Casa del Bosque de Balsaín, a Oye, 3 kilómetros de aquí. después tienes que, en otro en vivo que hagamos, tienes que salir con tu cámara a enseñarnos. Sí, pues a 3 kilómetros de aquí, un palacio real que se llamaba la Casa del Bosque Segovia, que ahora está, por desgracia, en ruinas, pues ahí en 1573 se firmaron las nuevas leyes de pacificación de las Indias, en las cuales se hacían cosas tan importantes como que al indio no hay que maltratarle, no hay que engañarle, no hay que participar en sus reyertas internas ni tomar favor por ninguno, hay que convencerle. Exacto. Y se cambia el término conquista por el término pacificación. Y tienen Esto se derecho a firmó a sus 3 kilómetros de casas, aquí, a sus tierras, a a trabajo, salario, a a salario, un salario, a a tener descanso. a descanso dominical, por Exacto. supuesto. Entonces, Las oye, mujeres que estaban esperando no podían trabajar sí, sí, en sí, sí, minas sí. y esos trabajos. Claro, entonces una cosa que es muy desconocida, vamos, nosotros estuvimos este verano afortunadamente en México, nos tocó un guía un poco indigenista el hombre, y siempre pintaba todo como guerra de los indígenas contra los españoles, Exacto, sí, ¿vale? sí, sí. Cuando no fue así, o sea, cuando había realistas y no realistas, ¿no? Entonces, todos los reyes españoles fueron dando leyes de Indias. Tal es Exacto. así que cuando, vuelvo a insistir y no se me enfade nadie, cuando las falsas independencias americanas, los indígenas pierden todos los derechos que les protegían. Pues correcto. Por eso, Y los Bolívar indígenas, tenía sus esclavos. Bolívar era hombre, un hombre, esclavista. hombre. Entonces, todos los derechos que tenían adquiridos los indios a lo largo de siglos por las leyes de Indias que los protegían, los pierden radicalmente. Y Por eso perdieron la sus mayoría de los tierras. indígenas, todo, por eso la mayoría de los indígenas eran del bando realista, Por porque supuesto. no querían perder sus derechos. Cuando Claro, llegaron las nuevas repúblicas, arrasaron con todo y les quitaron todo a claro, los claro. indígenas. Es que ¿Eh? nosotros perdimos con la independencia. Mira, como yo Claro. siempre digo, Panamá en el sur hace frontera con Colombia y en el Uh-huh. norte con Costa Rica. Pero la frontera norte nuestra llegaba hasta como quien dice Argentina. Sí, Y bueno, al sur casi que hasta Canadá. O sea, claro, nosotros, claro, Panamá, claro, terminamos siendo un paisito claro. Sí, cuando sí, éramos un gran inmenso, territorio. Y inmenso. nos han dividido Sí, como le escuché a un señor usar esta palabra, nos han dividido y nos han convertido en republiquetas, sí, es cierto. en Es países decir, realmente pobres. sí, y encima lo malo es que con problemas internos también, Exacto. porque no hay en muchos países como Argentina, que están los mapuches y todo esto, en Chile y demás, no hay realmente unas uniones nacionales potentes. O No, sea, pasa no, un para poco como nada. aquí con España. Aquí se Exacto. está azuzando mucho los nacionalismos, o sea, se está azuzando mucho, Sí. se está utilizando la historia como algo más arrojadiza.
Cuando la por historia supuesto. está para aprender de ella y para tratar de que los pueblos se unan. Y se está utilizando para dividirlos. O sea, si lo conociéramos, no nos dejaríamos manipular. Por Pero es que supuesto. nos adoctrinan a los niños desde el colegio, que es vergonzoso decirlo, Sí, pero a los niños desde los colegios nos adoctrinan erróneamente. Tenemos que ser los padres los que les expliquemos la verdad. exacto, Y luchar claro. contra eso es luchar como un gigante. Volvemos a ser Quijotes luchando contra gigantes. Pero yo tengo la esperanza que, hombre, podamos llegar a algunos entendimientos, ya sea políticos, sociales, culturales, económicos, porque mira, tenemos un mismo idioma y no solamente un mismo idioma, sino que nuestro idioma es una tecnología potente y nuestra lengua es la tecnología más avanzada que existe. O sea, nosotros tenemos Sí, una lengua realmente poderosa, tenemos sí, una misma religión, tenemos una misma historia, tenemos prácticamente una misma genética. O sea, nosotros somos realmente tontos si seguimos separados. Y sí, así más es. que se viene China para encima. Mira estas grandes Sí, potencias, China, Estados Unidos. Y nosotros, que podríamos ser una potencia tan grande como ellos hoy, sí, sí. no lo somos. Nos han Ujú. dividido por Sí, intereses políticos, económicos e ideológicos. Y ahora sí, somos, sí. ¿qué? Yo no sé cuántos países somos acá, 21. No sé cuántos. Republiquetas que no servimos Mm, para nada, no tenemos peso político ni mm. económico en el Mira, mundo. sí, así es. Yo te voy a dejar, Antonio, una reflexión al hilo de lo que comentabas antes de, voy a tomar unas palabras tuyas que decías que el imperio hispánico era el enemigo a batir. Exacto, claro. Eh, a lo mejor sorprendo a todo el mundo diciendo que hoy el mundo hispánico es el enemigo a batir. Es una reflexión que os dejo y mi motivo es el siguiente. Yo creo que Europa, o sea, en la geopolítica actual, Europa ha perdido peso, está claro, por completo. Total. Estados Unidos lo estamos viendo, está perdiendo peso a velocidades agigantadas. Los países árabes no pueden tener ningún peso. Rusia por sí misma tampoco puede tener ningún peso. El gran gigante que va a dominar los siguientes años el mundo va a ser China. Y lo único que hay, la única entidad homogénea, planetaria, que le puede Exacto. hacer frente es el mundo hispánico. Y estamos Exactamente. totalmente divididos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué están haciendo? Dividirnos aún más. Es En correcto. ningún momento pueden consentir que el mundo hispánico, de cualquier manera, Se una. se una. No lo pueden consentir porque es lo único que puede hacer frente a la nueva superpotencia que va a surgir de esta crisis. Es correcto. Es una reflexión mía. Entonces, Estoy de nos van a acuerdo. seguir destruyendo, nos van a seguir malmetiendo, van a seguir utilizando el nada que celebrar, el genocidio, toda la leyenda negra que puedan. En la propia España es así. En la propia España nos están tratando de dividir todo lo que pueden y más. Hay Estamos muchos intereses sumergidos para tratar de dividirnos de acuerdo. y no van a permitir que nos unamos. Nuestra potencia como entidad cultural que pueda hacer frente a la gran dominadora que viene va a hacer que no nos dejen unirnos Claro. bajo ningún concepto. Claro. Y si no nos Es una volvemos a unir reflexión. como estábamos antes con esta bandera, que era como quien dice que era nuestra bandera, Sí. o sea, es que no nos queda otra, Ricardo, que unirnos, que unirnos. Lo que Y, pasa es que no nos van a dejar, Antonio, por lo que te digo. Pero bueno, nuestra misión es tratar de dar a además conocer los nuestra historia. traicioneros que tenemos en nuestros propios territorios. Porque, Bueno, ojo, Bolívar, una vez yo lo dije en una reunión, en una presentación de un libro, se me ocurrió decir que Bolívar no era venezolano. Y bueno, todo el mundo me volteó a ver, que casi me matan. Yo digo, pero es que tú sabes Bolívar que... no era venezolano, Bolívar era Sí, español. sí, sí, totalmente. Que haya nacido en la capitanía de Sí, Venezuela, pero la capitanía sí. de Venezuela era, A ver, era de España, era de España. españoles eran todos. Exactamente. Es por lo que decía antes que las falsas independencias americanas fueron guerras civiles.
de exacto, españoles contra españoles. exacto. No eran indios esclavizados y sometidos luchando contra los malvados españoles. En Falso, ningún caso, falso, en ningún falso. caso, ¿no? Es como dicen, la Entonces, conquista la hicieron los indios y la independencia los criollos y los mestizos. criollos totalmente. Exacto, que ven. Sí, Oye, sí, pero es que tú sabes que esta gente vivía, Bolívar y todo su comitiva, vivían en los lugares más ricos del mundo. pues claro, los criollos eran la aristocracia Exacto, americana, virreinal, que vio un momento de poder hacerse con muchísimo más poder y lo claro. ejecutaron. Es más, Pero se le, o sea, Bolívar iba a vender Panamá y Nicaragua a los claro, sí, sí, ingleses. sí, O sea, lo dejó por sí, 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 escrito. Lo dejó sí, por sí, escrito. A cambio sí, 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 bueno, de plata y de armas. sí, 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 O sí, sí. sea, nosotros Mira, tenemos al enemigo dentro y eso es lo sí, sí. triste porque Pero es que nos desunimos. pero es que ahora mismo lo seguimos teniendo, ¿eh? Porque nosotros ahora Por mismo, supuesto, por nuestros supuesto. políticos, vamos, es que, vamos, son Se venden al mejor lo postor. peor, lo peor. Entonces, bueno, lamentablemente estamos un poco como ayer, ¿no? Hay una frase muy curiosa que a mí me gusta recordar de Bolívar, que yo de nuevo remito a la gente a los archivos y, o sea, hay que decir cosas que tengan peso histórico y que sean reales, ¿no? Entonces Bolívar, cuando en uno de sus discursos, una vez conseguida la emancipación, dijo, me avergüenza el decirlo, pero lo único que hemos conseguido ha sido la libertad a costa de todo lo demás. Exacto. A costa de O sea todo que lo demás. a costa de todo lo demás, habían perdido todo, pero tenían libertad. ¿Qué ¡Qué libertad? La que libertad! les dejaron la que les dejaron los ingleses, ¿no? Exacto. La que pactaron con los ingleses. Exacto. Que ¿Qué ahora, libertad de qué? o sea, si ahora mismo los países americanos, que a mí no me gusta, nunca me gusta y nunca lo digo, latinos, porque es de nuevo un término más inventado y llevado por la leyenda negra. Si ahora mismo Somos los países hispanoamericanos. Por hispanoamericanos, supuesto. si ahora mismo los países hispanos están empobrecidos, no es porque España les robó todo el oro, toda la plata, es por las Es deudas que correcto. contrajeron en las independencias, que abrieron sus puertas a la voracidad de los ingleses mayormente, de los holandeses Es y correcto. de los enemigos del imperio hispánico, ¿no? Francia también estuvo metida por acá y por México, ¿Cómo no? haciendo de las suyas. ¿Cómo no? Y los primeros los estadounidenses, que Bueno, después pero de que nosotros, los hispanos, exacto, les ayudamos exacto. en su independencia, Con Galvez. nos clavaron claro, con Galvez, Por eso, las mujeres Galveston, la ciudad de claro, Galveston, es gracias Galveston, sí, sí, claro, a Galvez. a Galvez, a Bernardo de Galvez, Exacto, que fue virrey, él fue de hecho virrey de la Nueva España. El exacto. castillo de Chapultepec, que está en Ciudad de México, fue él quien lo hizo, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, eh, gracias a gente como Galvez, gracias a las señoras, a la aristocracia de las señoras de Cuba, que dieron sus joyas para Exacto. ayudar a la independencia de Estados Unidos. Exacto. Luego después nos la devolvieron con el lamentable tratado de Dolores Hidalgo robando a México más del Exactamente. 50% de su territorio y no contentos con eso, fueron a por Cuba, fueron a por Filipinas, fueron a por Puerto Rico, Guam, las Marianas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la voracidad de los gringos, como decís por allí, no tiene Exacto. No fin, tiene fin. no tiene fin. Mira Y que fueron, o sea, traidores ellos más que nadie. la independencia de Estados Unidos se da, si mal no recuerdo, 1776. Bueno, No me acuerdo. esa es la fecha, 1700, bueno, no sé, sí. 1776, esa es la fecha donde Sí. se funda el virreinato de, de La Plata. La Nueva Granada. No, no, del Ah, no, sur, de La de La Plata, abajo, Plata, sí, sí, sí. en el sur. Sí, Se sí, fundan sí, sí, en sí. la misma fecha, pero los Estados Unidos en esa fecha solo tiene sus 13 colonias. Claro, Bueno, claro. nosotros perdimos todo y ellos ahora tienen 50. A ver, sí, 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 sí. Así es. Solo hay que recorrer un poco los nombres de todo el sur de los Estados Unidos para ver que la herencia española allí queda, ¿no? Los Por Ángeles, San Diego, supuesto, Santa Mónica, o sea, todos los nombres de por San supuesto. Francisco. Bueno, Me hace mucha gracia a mí cuando dicen la El conquista del indio oeste. Jerónimo Claro, un, era un católico claro, que hablaba Jerónimo español y su es un nombre nombre poco indio. es un Jerónimo. Hombre, Jerónimo no.
Es un nombre un poco indio. Sí, sí, sí. Además, Sí, la sí, sí. foto de él siempre la recortan de aquí para arriba, la ponen de aquí para arriba, porque de aquí para abajo se veía que tenía un crucifijo. Claro, aparte, claro, luego ellos, a mí me hace mucha gracia cuando dicen la conquista del oeste. El oeste ya estaba conquistado, explorado, había las misiones, había las Es correcto, penitenciarías, o sea, luego es muy gracioso ver todo lo que hicieron los americanos después, que era copiar lo que los españoles hacían. es O sea, correcto. lo de las carretas alrededor cuando les atacaban los indios, ya lo hacían los españoles. Los El fuertes, estos caballo, famosos, el caballo, los fuertes, estos famosos, ya había los presidios españoles. Los famosos dragones de cuera, en los cuales están inspirados los cowboys, exacto, eran las fuerzas virreinales del norte del virreinato de Nueva España. es Entonces, correcto. cuando llegan y matan a los indios, fíjate si lo hicieron bien, si lo han hecho bien con la leyenda negra. Cuando tú ves una película de americanos contra indios, ¿quiénes son los malos? ¿A que son los indios? ¿A que son los indios Por los malos? supuesto que son los indios. ¿Eh? Los Y indios son ellos los fueron los malos. que les masacraron. Los Correcto. estadounidenses fueron los que les masacraron. ¿Y Y por qué les masacraron? Porque estaban ahí. ¿Y por qué estaban ahí? Porque los que había ahí antes, el imperio hispánico, el virreinato de la Nueva España, les dejaba estar sin problemas. exacto, es correcto. ¿Quién masacró? ¿Quién hizo un genocidio? Eh, Los anglosajones. Es correcto. ¿Vale? ¿Te acuerdas que infectaron las sábanas de la muerte que llaman? Infectaron unas Sí, sí, sábanas, el ejército, sí, por sí, órdenes del Estado, sí, sí, del poder del gobierno. sí, Mandaron sí. a infectar Eso sí que es un sábanas, genocidio. exacto, Matar exacto, intencionadamente. ahí sí cabe la palabra genocidio. Ahí Y correcto, sí, sí, sí. repartieron esas sábanas infectadas de viruela por Sí, todas sí, las tribus indígenas y bueno, sí, sí, sí. mataron Entre, en, miles y miles de indios, ¿no? entre De tanto, en hecho ese allá mismo... arriba no hay mestizaje. Nada, cero. ¿Qué Nada. mestizaje hay allá? Los anglosajones nunca se han mezclado con nadie. Entre tanto, al hilo de esto, mientras los santitos anglosajones estaban repartiendo la viruela, el médico alicantino Balmis, con la Exacto, famosa expedición de la viruela, con la expedición Balmis, está correcto, curando miles y miles y miles de personas a lo largo de todos los virreinatos, que llegó hasta Filipinas, que pertenecía, como comentábamos correcto, antes, al virreinato de la Nueva España. es Entonces, correcto. la expedición filantrópica de la vacuna, como se llamó, fue, vamos, un hecho sin parangón en la historia de la humanidad. Balmis, el doctor Balmis, vino de hecho aquí a mi pueblo, porque aquí hay un palacio real, aquí a la granja, a dar cuenta, o sea, donde os estoy hablando ahora, paseó el doctor Balmis para dar cuenta al rey Carlos IV de los progresos y del bien que se había hecho con la expedición filantrópica de la vacuna, que fue Y eso la hicimos muy halagada nosotros, en toda esa época, eso la hicimos nosotros, porque nosotros por éramos supuesto. parte de España, No, éramos de España. hecho, claro, de hecho, cuando Balmis llegó a los virreinatos, él enseñó la técnica, dejó parte de los Es niños que estaban correcto, inoculados con la viruela en diversos puertos y enseñó a los médicos que estaban en los virreinatos cómo curar la viruela. Y él seguía hacia otros puertos. Entonces, lo hicimos entre todos. Él encabezó la expedición, pero se hizo entre todos. Entre exacto, los, entre los españoles de América, del norte, del sur, los españoles de exacto, Filipinas y los españoles peninsulares. exacto. Es que ese es un logro nuestro, Total, total. total. Algo que no ha hecho Pero no, nunca nadie en esa época. nadie, no, ni actualmente, yo creo. Nada. Como comentamos antes, ¿cuál de todas las potencias conquistadoras a lo largo de la historia de la humanidad ha detenido la conquista? Es decir, quietos parados. Vamos a ver si esto está conforme a derecho o no. Eso no se ha hecho jamás, ni Jamás, se va a hacer. ni se va a hacer. Eso ni se va a hacer. Porque donde van las potencias conquistadoras arrasan con todo. Solamente el imperio hispánico, y digo los españoles peninsulares y sus aliados en América, detuvieron la conquista. Quietos todos. Vamos a ver Exacto, si es legítimo y estamos con acorde al derecho. Eso ni se ha hecho ni se va a hacer jamás. Y es algo que todos, yo creo que el 99,9% de los hispanos lo desconocemos, ¿no? oye, una pregunta y disculpa que te interrumpa abruptamente, pero ya casi vamos a terminar. ¿Tu libro dónde se consigue? Ah, Tu bueno, libro. pues Pues yo quiero que es la muy gente fácil también lo sepa. sí, Rapidito. es muy fácil, es facilísimo de conseguir. Mira, te levantas y lo coges. Ya está conseguido. Ok, Bueno, el libro se puede conseguir a través de Amazon. ok. Mi libro
Mucain, el Museo de la Carrera de Indias, es un museo que pretende dar a conocer todas las flotas de la Carrera de Indias que hicieron posible la gran expansión del Imperio Hispánico, todos los intercambios comerciales. Pues se habla de ello en el libro, es una novela, y el museo quiere ser también el primer museo del planeta que luche contra la leyenda negra. Entonces, muchas de las cosas de las que hemos hablado aparecen de forma novelada en el libro. Qué bueno. Entonces, oye, yo invito a todos los amigos que nos escuchan, si os ha gustado nuestra conversación, a leerme. Lo podéis comprar en Amazon, los que estéis en América o los que estéis en España, que no tenéis acceso a las librerías por aquí, y yo encantado de que me digáis lo que os haya parecido. Yo lo debo vender acá en Panamá. Cuando quieras, yo encantado de la vida. Y mira, te agradezco muchísimo. Di. No, yo resumiendo, que nosotros no somos ni vencedores ni vencidos. Somos los descendientes de los vencedores y de los vencidos. Totalmente de acuerdo. Sí, las generaciones que venimos después no tenemos la culpa de lo que pasó, ¿no? Entonces, efectivamente, somos los descendientes de aquella gente. Y yo siempre digo, si no defendemos nuestra fe y nuestra cultura, la perderemos. Cosa que nos está pasando. Totalmente. Afortunadamente quedamos algunos irreductibles que damos la batalla. Yo por tener la bandera me dicen facha y me dicen, bueno, cuántos insultos no me dicen por las redes, porque me ven con la bandera. Bueno. Después tenemos Mira, me dice Margarita que enseñe el libro. ¿Ah? Me dice Margarita que enseñe el libro. Mira, Margarita, te lo enseño. Sí. Ahí está. Mucain, el Museo de la Carrera de Indias. ¿Vale? Por si se interesa. Después después hay que postearlo en las redes. Sí. Porque yo creo que es una información valiosa. Sí, habla mucho de muchas de las cosas que hemos hablado, están y de forma novelada. Honesta. Sí, yo una cosa que tengo que decir es que a mí me gustan las fuentes, me gustan los archivos, que es otra joya enorme. Exacto. Que tenemos el mundo hispánico. Tenemos unos archivos que solamente los tiene mejores que nosotros el Vaticano. Porque aquí desde el tiempo de Roma, de tiempos visigodos, de los tiempos de la Reconquista, en los tiempos de los árabes, se escribía todo. Las crónicas que hay de la conquista, hay unas crónicas aquí que son impresionantes y todo está en los archivos. La ventaja que tenemos es que se puede ir a las fuentes y corroborar todo esto que estamos diciendo. Exacto. Y combatir lo que hablábamos el otro día, ¿no? Lo que decía Goebbels, el infame Goebbels. Repite una mentira hasta la saciedad y la convertirás en una verdad irrefutable. Exacto. Pues esto pasa. ¿Cómo se combate eso? Yendo a las fuentes y diciendo, no, señor, esto no es verdad. Porque quien lo vivió en primera persona está diciendo lo contrario a lo que usted dice. Exacto. Entonces, el libro está escrito yendo sobre todo al Museo Naval de Madrid, donde he obtenido bastante información. Y bueno, pues... Me da gusto que hayamos tenido esta conversación, me ha dado gusto conocerte, para que la gente sepa, nosotros nos conocimos por las redes, ¿no? En páginas de historia. Sí, ahí nos conocimos y tenemos una amistad, y tarde o temprano ya vendrás a Panamá y yo iré allá y compartiremos en persona. Y me ha dado mucho gusto tenerte aquí, que los panameños te escuchen. Después vamos a tratar de poner esto en otros, en YouTube, en otras redes. Sí. Y yo creo que lo que tú aportas es bálsamo, hombre, para los tiempos que vivimos. Sin duda, yo te lo agradezco. Bueno, y yo a ti, que desde el otro lado del océano sigáis cultivando la batalla, vuestra hispanidad, ¿no? Claro. Sigáis sembrando vuestro granito de arena. Esto es una lucha contra titanes, pero somos españoles, tenemos que seguir ahí luchando. Que se sume más gente. Todo lo que se pueda, porque a mí me da mucho gusto también una cosa, que somos muy poquitos, pero cada vez se van viendo en Facebook, en las redes sociales, se va viendo un germen que poquito a poquito va creciendo, somos realmente marginales, ¿no? Somos muy poquitos. Oye, es pero que cada vez historia. somos más. ¿Cómo no la vamos a conocer? Historia. Y no nos la pueden robar y no tenemos que dejar que nos la roben.
Amén. No tenemos que permitir eso. No tenemos que permitir que nos roben nuestra identidad. Así mismo es. Mira, ya se está Sí. acabando el tiempo. Yo voy a Bueno, finalizar encantado. y voy a capturar el video y después vamos a repartirlo por otras Genial. redes. Agradecido con la gente que se ha conectado Muy agradecido a todos los que nos habéis y escuchado. vamos a tener, pues, después tenemos que hacer otro y conversar. Se nos Claro ha que sí. quedado fuera del tintero Magallanes, Bueno, 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 la lo que se nos ha quedado. circunnavegación. Bueno, que Solo- en es una que hora no se puede. comprimir 300 siglos, 300, casi 400 años de historia en una hora es difícil. Pero ha sido Es un placer. complicado. Bueno, Gracias, igualmente, Antonio. gracias Ricardo. Nos emplazamos hasta el siguiente día que hablaremos de Pedrarias o de lo que gustes. Exacto, exacto. El tema por ahí de Pedraria sería muy interesante, porque es un Sí. personaje. Saludos a todos los que nos han Saludos a estado aquí todos escuchándonos y que desde los bueno, dos lados del y océano. gracias a todos. Gracias. Bendición. Muchísimas gracias, amigos, a todos. Igualmente. Gracias.